Bueno, entonces el último tema es el que tiene que ver con el tamaño de muestra. Entonces resulta que cuando nosotros vamos a hacer investigación, por razón a costos, a tiempo, a facilidad, no podemos trabajar muchas veces con toda una población. Y entonces nos toca hacer uso de una herramienta que tiene la estadística, que es trabajar a partir de una muestra para sacar conclusiones para toda la población a través de lo que ya vimos, que fue la inferencia estadística, con los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, y y presentar unos resultados que se van a acercar mucho al valor de la población. Esta muestra tiene que ser representativa para que sirva para los fines que nosotros estamos buscando. Entonces, si yo voy a hacer un muestreo, una encuesta sobre un candidato para la alcaldía de Armenia y tomo la muestra solo de los barrios del norte, es posible que en las elecciones me lleve una sorpresa porque pues viven más personas en barrios hacia el oriente, barrios hacia el sur, perdón, hacia el occidente, perdón, y hacia el sur que hacia el norte, y entonces yo obtuve una muestra que no representa la población. Si yo estoy haciendo un estudio de nutrición infantil, pues no puedo ir para solo los hogares de bienestar, sacar los niños de allá y decir que esa es la nutrición infantil de la ciudad de Armenia. La muestra me toca sacarla de todos los estratos socioeconómicos, de todos los sectores de la ciudad, para poder sacar conclusiones. Por eso es importante determinar cuál es mi unidad de análisis, que fue lo que vimos en la primera clase, porque si yo voy a hablar de, supongamos, el peso de los recién nacidos de Armenia, no me puedo ir a hacer el estudio solo al San Juan de Dios, porque es que en Armenia hay niños que nacen en el Hospital del Sur, en la Sagrada Familia, en la Clínica del Café, etcétera. Y entonces, si yo lo hago solo en el San Juan, pues el resultado que obtengo no es el de la población. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que tener es una muestra que sea representativa. Pero resulta que esa muestra no es, no, yo voy a tomar 10, o yo tomé 50, o tomé 100, tomé 1000, porque puede que con 10 usted no haga nada, y que con 1000 esté gastando más plata de la necesaria para obtener el resultado previsto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para calcular una muestra? Necesitamos saber con qué confianza queremos imprimirle a nuestros resultados. O sea, si a mí no me importa la confianza, si entre menos confianza tengan los resultados, pues tamaño de muestra va a ser más pequeñito. Pero si yo quiero una confianza muy alta del 99%, lo seguro es que la muestra va a tener que ser muy grande. Yo voy a tener que tener en cuenta la precisión del resultado. ¿Qué tan preciso quiero yo que sea el resultado? O sea, si yo quiero un error alto o un error bajito.
que yo me equivoque por poquito. Una cosa es que yo desconfíe del resultado y otra cosa es el error, ¿cierto? El error es que si yo digo, voy a hacer una medición del peso de los recién nacidos, pero yo no me quiero equivocar en más de 50 gramos. Ah, eso es una cosa. Pero si yo digo, no, yo me puedo equivocar hasta media libra, el tamaño de la muestra va a ser más pequeño para el de media libra que cuando me está diciendo que no se puede equivocar en más de 50 gramos. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? La variabilidad de la variable. Es decir, si es una variable que no cambia casi, pues yo con una muestra pequeña tengo. Lo que yo les decía, si yo quiero saber más o menos el promedio de edad de ustedes, pues necesito una muestra pequeña. Pero si lo que quiero saber es el promedio de peso, pues seguramente voy a necesitar una muestra más grande porque el peso cambia mucho de unas personas a otras. Entonces, es decir que hay que hacer un análisis de estos factores antes de calcular el tamaño de una muestra. Y entonces, después de que se calcula la muestra, nuestras muestras van a cumplir con estas características siempre y cuando no se pierda ninguno de las personas muestreadas. Entonces, si a mí me dicen que yo necesito 78 cultivos para obtener unas características que me están pidiendo, pues tienen que ser 78, pero resulta que 2 cultivos se dañaron y ya son 76. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no estoy cumpliendo con los requerimientos que me había puesto. Por esta razón, cada que usted calcule una muestra, debe aumentar la muestra en 10% que se denomina colchón de seguridad. Y para eso lo único que tiene que hacer es multiplicar por 1.10 y eso es todo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a calcular el tamaño de muestra primero para proporción. O sea, los valores, como les decía yo a ustedes, principales que se calculan en la investigación son proporciones y promedios o medias. Entonces, cuando mi variable, la variable principal del trabajo es una proporción, o sea, yo debo calcular la muestra para la variable principal, no para todas las otras todas las variables que tiene el ejercicio, sino yo miro cuál de esas variables es la principal del estudio y calculo. Y entonces, si la principal en el estudio es un porcentaje que tengo que calcular por allá, entonces yo utilizo una fórmula para tamaño de muestra para proporciones. Y esa fórmula para tamaño de muestra para proporciones es de dos tipos. Una cuando la población es infinita y otra cuando la población es finita. Infinita es aquella población que supera los 30.000 habitantes.
mayor o igual, perdón, a 30.000 habitantes. Y finita cuando es menor de 30.000 habitantes. Entonces yo voy a tener una forma de calcular las muestras cuando mi población es infinita y las muestras cuando yo tengo una población finita. Y es infinita cuando tiene 30.000 o más habitantes, perdón, 30.000 o más personas pues para la muestra o elementos, ya sean historias, no digamos habitantes, por encima de 30.000 es la población o por debajo de 30.000, o sea, mayor o igual a 30.000 o menor de 30.000. Llámese lo que usted quiera hacer. Si la muestra es de carros, entonces si los carros son más de 30.000, entonces usted calcula la muestra de una forma, y si son menores a 30.000, pues lo calcula de otra manera. Quiere decir que el tamaño de muestra, por ejemplo, para una población como Calarcá, Armenia, Medellín, Cali, Ciudad de México, New York, va a ser, el tamaño va a ser igual, porque para las poblaciones infinitas va a haber una fórmula, ¿cómo calculo yo? Cuando la población es menor a 30.000, pues yo tengo que tener en cuenta el número de lo que corresponde a la población. Entonces, para poblaciones infinitas, n es igual a z al cuadrado de 1 menos alfa medios por p por q sobre el error al cuadrado. Es decir, que yo voy a tener una confianza que está derivada de una distribución que va a ser la z, ¿cierto? Una variabilidad de la variable que la va a dar p por q y una precisión que me la va a dar el error, ¿cierto? Entonces, si yo no sé cuál es el tamaño de la población o si es que voy a calcular un tamaño de muestra para hacer un estudio en Cali, en Armenia, en Bogotá, pues ¿qué necesito yo? Primero que me digan qué confianza quiere para los resultados. Entonces el candidato, por ejemplo, va a decir, no, yo quiero que hagan una encuesta y yo quiero una confianza del 95% en esa encuesta, confía en un 95%, dice, no, a mí 95 me parece muy bajito, hagámoslo con el 99. Y E va a corresponder a la proporción que se conoce del evento que se está estudiando en la población. Entonces, si yo conozco cuál es la proporción, entonces yo voy a hacer una encuesta para determinar, por ejemplo, el porcentaje de diabéticos que hay en Armenia. Y yo busqué por ahí en los libros y encontré que en la población general, subamos el 5% son diabéticos. Esa P va a corresponder a 5%. Y Q ya sabemos qué es. Q es lo que le falta a P para llegar a 1. Entonces, si hay el 5%, al otro lado tendría que ser el 95%. Y entonces, para el resultado me van a decir, ¿y cuál es el error? No, es que yo necesito que ese porcentaje sea muy preciso, porque lo que vamos a hacer es planear cómo darle bombas de insulina a los pacientes diabéticos de la ciudad. Entonces, para calcular el presupuesto, necesitamos que eso sea muy preciso, ¿cierto?
Entonces el error, yo no me puedo equivocar en más de 1%, porque entonces se nos falla mucho el presupuesto. O alguien dice, no, es solamente ahí como para saber cuánto es el valor, pero no nos interesa mucho la precisión, y el error podría ser del 5%. El máximo error tolerable cuando voy a calcular una muestra para una proporción es del 5%. Entonces, supongamos que alguien dice que tenemos un candidato que quiere calcular cuál es la proporción de intención de voto en una ciudad grande y que quiere una confianza del 95% y que máximo error que va a aceptar va a ser del 3%. Y que en las elecciones pasadas, ¿sí?, por él votó el 10%. Fue el porcentaje de personas que votó. Entonces, él quiere que hagamos el estudio y nosotros vamos a calcular la muestra. Entonces, N es igual. Si la confianza es del 95, quiere decir que alfa es del 5%. Y alfa medios es del 2.5. Y 1 menos alfa medios es del 97.5. O sea que yo voy a necesitar Z de 0.975 al cuadrado multiplicado por el 10% que sabíamos que votaba por el candidato por el 90% que consideramos que no vota sobre el error que ese candidato acepta, que es el 3%. Y entonces esa Z que tenemos allá, que es la que tenemos que buscar, ¿a qué corresponde la Z para 0.9750? A 1.96, porque eso no cambia. Y si recuerdan, de intervalos de confianza, la Z para 97, para 0.9750 es 1.96 por 0.10 por 0.90, eso sobre 0.03 al cuadrado, y eso les da, ¿quién me da el resultado? ¿Se durmieron o qué? $384.16. ¿Cuánto? 384.16. Con dos decimales, doctor. 384.16. Esto lo multiplicamos por 1.1 y el resultado lo aproximamos por encima. ¿Cuánto nos da? 422.576. O sea, 423. ¿Sí? Porque les dije que lo aproximamos de una vez por encima. Entonces,
nosotros le decimos al candidato hay que entrevistar 423 personas, o sea, eso es lo que necesitamos para hacer esa encuesta que él necesita. Fácil eso, ¿cierto? Doctor. Sí. Me dio 10.8 10.8, ¿qué? la operación. ¿Cuál operación? Toda esa 1.93. arriba, Sí. la de arriba. Sí, señor. 1.96 al cuadrado por punto 10 por punto 90 por punto 03 al cuadrado. Dividido pues punto 03 al cuadrado. Dividido 0.032. Ah, no, No, no. Me falta el cuadrado. 0.03 al cuadrado. Sí, señor. 0.03. O sea, error al cuadrado es el denominador. El 0.03 está al cuadrado. Sí. Y porque en la parte de abajo aparece 0.032. No, es que quedó muy chiquito, es 0.03 al cuadrado. Vea, hagámosle así, vea. Sí, es simplemente que ahí no me cabía y ya me iba para la otra hoja. Y esto póngale así, vean, ya volví a empezar a dibujar. ¿Ah? ¿Sí? O sea, recuerde que la fórmula es esta que fue la que puse acá, vea. Ese es el error al cuadrado, que es 3% es 0.03 al cuadrado. ¿Sí? O sea, esto de acá. Listo, listo. ¿Dio 423? ¿Sí? Pero multiplicado por 1.1, que dijimos que al final lo multiplicábamos por 1.1 para colchón de seguridad. Eso es por si se pierde alguno, por si de pronto, si eso se hace por llamadas, que alguien les tire el teléfono, los insulte, cualquier cosa, entonces, pues, o se niegue a contestar. Bueno, entonces, esos 423 es el tamaño de muestra para obtener, para esa encuesta, si la va a hacer en Armenia, si la va a hacer en Cali, si la va a hacer en Bogotá, si la va a hacer en todo el país. No necesita y no 423. Por eso es que uno dice, uy, pero a mí nunca me llamaron para esa encuesta. Ahí aparece cada rato una encuesta, que la encuesta de CMI o no sé qué, y a mí nunca me han llamado. Pues no, ni lo van a llamar porque las probabilidades de ganar la lotería es bajita. Entonces, no necesitan sino 423. ¿Qué tienen que hacer? Pues mirar cómo van a buscar esos 423. Entonces, si es encuesta hecha en las grandes ciudades, entonces lo más seguro es que de esos 423, por lo menos 80 serán en Bogotá o 100. Y esos 100 de Bogotá, pues habrá unos por allá de Ciudad Bolívar, otros del norte, otros
de la zona de Kennedy y eso, y entonces en cada lugar de eso se va sacando proporcionalmente la muestra. Entonces, de esos 80 que le corresponden a Bogotá, pues para el barrio de uno a veces ni siquiera alcanza, ¿cierto? Entonces, eso es el cálculo de un tamaño de muestra. ¿Qué pasa si yo no sé, no conozco este valor del candidato, ¿cierto? De que ya había participado, sino que es un candidato nuevo. Entonces, cuando es el candidato nuevo, pues hacemos de cuenta de que por él va a votar la mitad y la otra mitad no, por lo siguiente. Yo lo que necesito es tener un tamaño de muestra que sea grande y que no se pase, ¿cierto? Resulta que la confianza la tengo fija, el error también lo tengo fijo. Pero ¿qué pasa con esta proporción? Pues que esto es lo que puede cambiar. Y si eso es lo que puede cambiar, eso podría ser, por ejemplo, punto 10 por IQ es punto 90. Punto 20 IQ es punto 80. Punto 30 IQ es punto 70. Punto 40 IQ es punto 60. Punto 50 IQ es punto 50. Y ya lo otro es simplemente invertir esto, punto 60 y el otro lado punto 40 y así. Quiere decir que con este voy a obtener un valor que es punto 09, con este punto 16, punto 21, punto 24 y punto 25. ¿Con cuál de estas combinaciones colocadas en este sitio creen ustedes que yo obtengo el tamaño de muestra más grande? Nadie se arriesga. 0.5 por 0.5. Con 0.5 por punto 5. ¿Por qué? Porque ese valor está en el numerador y entonces si yo cambio ese valor, si lo aumento, pues aumenta el tamaño de muestra. Si lo disminuyo, disminuye el tamaño de muestra. Entonces, cuando yo desconozco el comportamiento de una variable en la población, pues simplemente utilizo punto 5 por punto 5, es decir, que tengo que asumir que la mitad podrían votar por el candidato y la otra mitad no, para el tamaño de muestra. ¿Listo? Entonces, si nosotros asumimos eso y hacemos una con el 95% de confianza, entonces tendríamos que decir que el tamaño de muestra es 1,96 por punto 5 por punto 5 sobre punto 0,3 al cuadrado. ¿Cuánto da esto inicialmente? Mil 1067.11. ¿Ya con el 1.1 o antes? No, solito. ¿1000? ¿1000 qué? 60. Ay, se me borró. 67.11. Punto 11, que se vuelve ¿cuánto? Multiplicado por 1.1 nos da 1100
1173.82, por lo cual se aproxima a 1174. 1174. Y entonces ustedes escucharán ficha técnica de la encuesta, dicen CMI, se entrevistaron 1174 hogares en todo el país, de todos los estratos socioeconómicos, y máximo error tolerable 3%. Así hicieron la muestra para poder entregarle a uno los resultados. Y entonces cuando le dicen a uno máximo error tolerable de 3%, es que si por ese candidato va a votar el 20%, perdón, pues yo aspiraría que esto estuviera entre el 17% y el 23%, ¿cierto? Que es como quien dice, tonelada más, tonelada menos el intervalo de confianza. Entonces así se calcula el tamaño de muestra para una proporción cuando desconocemos el tamaño de la población o la población tiene 30,000 o más habitantes. Cuando, ¿Qué pena del 17 y 20% que era? no, es que si el error es de 3, o sea, si el APM dio en la población, los que iban a votar por el candidato, me dio el 20%, si yo tengo un máximo error de 3, eso es como decir que está entre el 17 y el 23, o sea que hay un error de 3 para abajo, un error de 3 hacia arriba, cuando yo calculo el intervalo de confianza. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora, cuando la población es finita, entonces alguien me dice, pero es que usted me dice que consiga 1,000 y pucho y nosotros no vamos en 350, ¿cierto? Y usted me está pidiendo 1,000 y pucho y la muestra, y aquí en la ciudad no, sino escasamente los 1,000. O sea, usted me está diciendo que los coja todos. No, cuando la población es finita, usted cambia el tamaño de la muestra de la siguiente manera. N es igual a la población, que usted la conoce, que multiplica a z al cuadrado de 1 menos alfa medios por p por q. Hasta ahí es igual, solo que le metemos la población. Sobre n menos 1, que son los grados de libertad, por el error al cuadrado, y a todo esto le sumamos z al cuadrado de 1 menos alfa medios por p por q. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo conozco la población, pues arriba el numerador lo multiplico por el tamaño de la población. Y el error lo multiplico por el tamaño de la población menos 1, pero a ese error le sumo el que era el numerador, z al cuadrado de 1 menos alfa medios por p por q. Entonces, si a mí me dicen que la población que yo tengo son 800 personas, y entonces para hacer la encuesta del mismo candidato, entonces por 1.96 al cuadrado por 0.10 por 0.90 sobre 799 por 0.03 al cuadrado más 1.96 al cuadrado por 0.10 por 0.90. ¿Y cuánto les da eso?
¿Qué pasó, pues? 308.87. ¿Cuánto? 308.87. Que lo multiplicamos por 1.1 y nos da 339.75, o sea, 340. 340. Entonces no tuvimos que utilizar toda la población, solo utilizamos 340, ¿cierto? Siempre es una rebaja grande, ¿cierto? ¿Algún problema con ese tamaño de muestra? No, señor. Bueno. Y ahora viene el tamaño de muestra para promedio. Es más fácil todavía y el para promedios es generalmente más pequeño. Cuando la población es infinita, n es igual a z al cuadrado de 1 menos alfa medios por la varianza sobre el error al cuadrado. Solo que acá el error es en unidades. No es en porcentaje, es en unidades. Entonces, ¿qué quiere decir en unidades? Pues que si yo va a calcular el promedio de peso, pues lo que me voy a equivocar es algo del peso, en 500 gramos, en 2 kilos, en 3 kilos, pero yo me voy a equivocar es en unidades, no en porcentaje. Que abajo en el denominador, si es la talla, pues va a ser en centímetros en lo que me voy a equivocar. Que si es la hemoglobina en miligramos por ciento, en alguna cosa de esas, pero en unidades. ¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular el promedio de talla de un grupo de personas a la edad de 18 años, y yo ya encontré por allá que en Bogotá lo hicieron y que el promedio les dio 1,70 con una desviación estándar de 10 centímetros, ¿cierto? Pues simplemente, pues si es con el 95% de confianza, yo pongo 1,96 al cuadrado por, ¿cuánto fue la desviación que contaban en Bogotá? 10 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Esa fue la desviación. Y el error, ¿cuánto le quiere equivocar usted? No, pues yo quiero que ese dato no me vaya a equivocar en más de 2 centímetros. Entonces, sobre 2 centímetros al cuadrado. Y eso sería el tamaño de muestra, o sea, mucho más fácil todavía. ¿Cuánto les da este? $96,04. 96.04, eso lo multiplicamos por 1.1, que es el colchón de seguridad, y nos da ¿cuánto? 105,64. O sea, 106. 106. Eso necesitaría para calcular el promedio de talla si la desviación es de 10, ¿cierto? Con un 95% de confianza. Si usted me aumenta la confianza, pues lógicamente le va a aumentar el tamaño de muestra, porque en la medida que usted aumente la confianza, va a tener que cambiar ese valor de z al cuadrado de 1 menos alfa medios. Y ahí la confianza, pues se busca igual a como se busca para los intervalos de confianza. Y en las poblaciones finitas,
Pues hacemos lo mismo que con el otro, multiplicamos el numerador por n y el denominador por n menos 1 por el error al cuadrado, y todo esto le sumamos el que era numerador, z al cuadrado de 1 menos alfa medios por la varianza. Entonces, si a mí me dicen, no, es que resulta que eso lo vamos a hacer en un grupo de 200 personas. Entonces, n es igual a 200 por 1.96 al cuadrado por 10 al cuadrado sobre 199 por, ¿cuánto es que dijimos de error? 2 centímetros. Por 2 al cuadrado más 1.96 al cuadrado por 10 al cuadrado. Y entonces ahí sí espero los que se echan aceite de chigüiro en la mano para poder que se les mueva y le afloje ese carpo y puedan utilizar rápido la calculadora. A ver. ¿Quién es la más rápida? ¿Ivana o a quién es que escucho yo? A la señorita Vera, ¿cierto? Es rápida también con la calculadora, creo. Me olvidó el nombre. Bueno, yo sé que es Vera. ¿Quién es el que está acá? 65.10, doctor. 65. Punto 10 por 1.1. Otra vez pues el dibujo, vea pues. Dibujar con el dedo ya no. Pues 71.61. por 1.1 nos da que 71.6 Sí, que aproxima a sí, 72. sí, ¿Sí? doctor. Bueno, y ese sería el tamaño de muestra. ¿Qué pasa si me dicen, por ejemplo, que yo quiero un intervalo de confianza con una dimensión de 3 centímetros? Pues, ¿qué quiere decir? Que este intervalo de acá a acá tiene que medir 3 centímetros. O sea que el error es ¿cuánto? ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Cuánto haría el error? Si mi intervalo total tiene una dimensión de 3 centímetros, ¿cuánto vale el error? 0.5, doctor. Aquí estaría el promedio, entonces yo voy a tener 1.5 y 1.5 de error, o sea que el valor que tengo que utilizar para calcular no va a ser 3 centímetros, sino 1.5. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay ejercicios que dicen dimensión. Yo lo saco de los libros, entonces yo no me pongo en enredos y en cosas, sino lo saco del libro y le cambio un dato. Pues no, lo cambio yo, se lo cambia el sistema. Bueno, entonces, hasta acá lo que tiene que ver con la parte de estadística de biometría. La parte de demografía nos vamos a lucir con unas presentaciones como si las fuéramos a presentar. Ustedes verán si le ponen audio, si le ponen cosas.
vamos a calificar, no todo el mundo va a sacar 5, sino que depende de que sea de muy buena calidad y de muy buen contenido el PowerPoint que me entreguen o la presentación que me entreguen en PowerPoint y que se luzcan. Y ese sería el parcial de demografía que vale el 5%. ¿Listo? Entonces, yo ahora más tarde les envío un taller. Mañana resolvemos las dudas del taller y pasado mañana pues presentamos el parcial. Fácil. Para que el sábado, Dios mediante, estemos presentando el final. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, que tengan una feliz noche. Doctor, Dígame. ¿será que se puede quedar un momentico, por favor? Sí. Lo que pasa es que, pues yo tenía pues más bien una petición, doctor. Es que lo que pasa es que en el parcial 2 de probabilidades, pues fueron como 6 preguntas que, pues por parte de la aproximación me quedaron malas por 0.01%, doctor. Lo que pasa es o sea, la plataforma está para que le califique no con exactitud, incluso le acepta un margen de tolerancia de si se le corre para un lado o si se le corre para el otro. ¿Qué pasa? Si usted no utilizó los decimales que eran, no tiene forma de acercarse y va a estar por fuera de esos valores. Para eso eran las instrucciones, Sí, porque doctor. no era para que a unos les diera con 3 decimales, a otros con 4 y a otros sin decimales. No, sino que pues en las preguntas está por cero. Por ejemplo, hay una pregunta que dice 99.96 y en la plataforma parece que, por ejemplo, debería ser 99.97%. Ah, Y por eso, entonces, porque el resultado le aproxima si usted se equivocó en la aproximación, en su respuesta hasta 0.05, si la respuesta de la plataforma, o sea, si supongamos, él llega y le hace así, a usted le debió haber dado 0.95 y esto se aproxima a 0.96, ¿cierto? sí, doctor. La plataforma está hecha para que si usted me pone 0.95 en ese caso, la plataforma se lo reciba. Pero es distinto que usted este 0.95, ¿sí? Lo ponga en una que da 0.959, que también es 0.96, pero que quiere decir que usted no le dio el resultado, o sea que no es una falla de aproximación. O sea, en este caso de acá, si el resultado diera 0.955 y la plataforma lo mandó a 0.96 y usted puso 0.95, la plataforma le dice que está bueno. ¿Sí? Pues doctor, no hay forma de pronto de que, pues es que igual como todos los parciales son diferentes de Por hecho, eso, pues no, esas es que preguntas. independientemente de eso, la plataforma eso es lo que coge. O sea, a la plataforma, el resultado, supongamos, si yo llego y le digo A sobre B, entonces, a cualquiera, a este le da A es 17 y B es 85. A este le dice 19 y B es 89. Entonces, ¿cuánto da 17 dividido 85? 17 sobre 85 da 0.2. ¿Cero qué? 0.2.
No, pero exacto. Sí, Ah, 0, 0.2. 0.2. Sí, señor. 17 dividido 85. Da el 20. Y 19 dividido 89. 0.2135. Punto 2135. Entonces, ¿qué pasa? La plataforma dice, este es 0.21. ¿Sí? Si usted se equivocó en este resultado, ¿sí? Y usted Sí. puso punto 20, la plataforma le dice que no. ¿Por qué? Porque si fue un error de aproximación. La plataforma está para que si usted utilizó los valores como son, usted no tenga pierde. Si a usted le dijeron que el 56.5% de las personas tiene que hacer tal cosa, usted se supone y usted llega y le dice, vea, el 56.5 ganan biometría y patología, por decir algo. Y a usted le dicen el 30% ganan patología. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad, sí, de que una persona que ganó patología gane biometría? Esto es igual. Entonces usted lo único que tiene que hacer es 0.565 dividido, pues por decir algo, 0.30. Entonces, el resultado que le da acá, aunque aquí es debería ser al contrario, pues por los valores, pero el resultado que le da acá, eso no tiene pierde, eso no hay forma de que usted con las instrucciones del parcial, usted me cambie el número de decimales y le dé otro resultado. Le da el que aparece ahí. Si usted no utilizó los valores que hay ahí, sino que en vez de 56.5 utilizó .56, pues el resultado va a ser diferente. Pero de todas maneras, sus inquietudes me las puede enviar en un correo, yo le reviso y mira. Doctor, y de Pero pronto nunca. no hay forma de que se valga algún porcentaje de la pregunta, pues ya que No, usted no. sí sabe el proceso, pero la aproximación quedó No, mal. pero es que preguntas donde solo es dividir .30 por .80, pues ¿qué vale el porcentaje si no saben aproximar? Doctor, ¿cuál es el correo? Perdón. ocolonia@gmail.com. Listo, doctor. Gracias. Sí, si las instrucciones del parcial se dan, pues el resultado lo tiene bueno. Si, por ejemplo, hay una falla en la instrucción, como me pasó a mí por ahí con un multiplicador de confianza que dije que no sé por qué se me fue y yo lo que iba a poner era que era el valor del error y del estadístico y se fue multiplicador de confianza con 2 decimales. Pues yo se los valí, por ejemplo, en la T de Student a los que aproximaron a 2 decimales, pues porque eso fue lo que dije yo, que con 2 decimales, el que lo aproximó, pues me toca trabajárselo con 2 decimales, ¿cierto?
Pero, el intervalo de confianza, es que yo lo traje con 2 decimales. No, yo dije que el resultado del multiplicador de confianza con 2, pero ahí dice clarito que los valores que sean sacados de una tabla se tienen que usar con 4 decimales. Pues en el que me puso el multiplicador de confianza arriba con 2 decimales, tiene bueno ese. Pero en los límites de los intervalos debió haber usado los 4 porque ahí decía que usara como aparecía en la tabla. Entonces, pues hay que aprender a seguir instrucciones porque eso es bastante importante. Uno no cree. Si a mí me dicen en el cálculo de un medicamento que son tantos miligramos y a mí se me pasa uno y se me va y de pronto es una dosis letal, yo tengo que aprender a calcular, sobre todo en pediatría. Ustedes van a tener que ser muy precisos en los cálculos, muy precisos, y uno no puede irse para un lado o para el otro porque o se queda cortico o se le va la mano con cualquier miligramo. Entonces, pero me envía el correo y yo le reviso. Listo, doctor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Que estén muy bien. Doctor, qué pena. Doctor, qué pena. Joan, ahora usted. Sí, doctor, ahí le envié los correos. Sí. Qué pena que los había enviado mal. Inclusive cuando estábamos presentando el parcial, yo le comenté el error con la plataforma y le envié uno de los videos. Ahí